La reciente visita de la embajadora de Estados Unidos, Lisa Kena, a la comunidad de Santa Clara de Uchuña, en Ucayali, ha traído una serie de protestas protagonizadas por algunas organizaciones indígenas y ONGs. Han protestado, creo que no les ha parecido bueno porque ella ha venido a saber la realidad y la verdad dentro de la comunidad, no como ellos lo hacen fuera de la comunidad. El argumento que han venido difundiendo estas organizaciones es que una empresa norteamericana llamada 8 Sur estaría usurpando territorio ancestral de esta comunidad y estaría amedrentando a sus integrantes. Viajamos al lugar de los hechos para saber cuál es la verdad contada por los mismos comuneros. Eso todo es mentira, porque ellos lo que dicen es que nosotros nos están secuestrando, que nosotros vivimos así, no podemos salir de dónde a pasear. Todo es mentira. Sí, porque no hay nada que ustedes mismos están mirando cómo estamos trabajando, cómo está la gente ahí, recogiendo víveres, y por acá también la gente está andando, en la tarde jugamos. No hay nada de problema acá en la comunidad. Ellos vienen comentando otras clases de versiones con falsedades y con mentiras que vienen acá a la comunidad, y ni siquiera vivientes de acá hacen esas falsas cartas o no sé, documentos que hacen. Y mira la comunidad. El teniente alcalde Segundo Tananta resaltó el ambiente pacífico en el que viven y aseguró que nunca ha habido amenazas contra ningún comunero como difunden estas ONGs. Nosotros vivimos tranquilos, en paz en nuestra comunidad, así como se da cuenta, usted ha llegado sin ningún obstáculo, ¿no? Aquí no hay ningún tipo de empresa que está amenazando a muerte a nadie. Vivimos en paz, en libertad, todo así como tú ves, no, para llegar a nuestra comunidad no hay ningún tipo de obstáculos. Los comuneros de Santa Clara de Uchuña aseguran estar agradecidos con la visita inesperada de la embajadora Lisa Kena. A mí me impresionó mucho su presencia y me alegró al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque ella vino a saber nuestra realidad. También nos preguntó cómo estamos con la seguridad ciudadana acá. Nosotros le dijimos que la seguridad ciudadana, con la seguridad estamos bien, no tenemos problemas, no tenemos lío. Entonces yo agradecer a la embajadora. Me impresionó la embajadora que ella vino a saber la realidad de nuestra comunidad, ¿no? Que tantas mentiras que vienen diciendo por los medios de comunicación que están amenazados, nuestra comunidad vive amenazada de muerte, o sea, un montón de cosas, de mentiras por estas partes de estas ONG, ¿no? Nosotros, la embajadora se ha llegado a una gran impresión al saber que nuestra comunidad está tranquila y libre, como ella misma se da cuenta que ha llegado tranquila. Hay que mencionar que la comunidad de Santa Clara de Uchuña eligió a su actual presidente en elecciones libres. Sin embargo, un antiguo jefe, el señor Carlos Hoyos, con ayuda de las ONG, denunció el proceso y consiguió que una jueza de Campo Verde dicte una medida cautelar muy sospechosa, que terminó imponiéndolo nuevamente en la jefatura a la fuerza. Sin embargo, la población no reconoce a dicha persona como representante ni autoridad e incluso lo han expulsado de la comunidad. Y ya no es más un comunero de Santa Clara de Uchuña. El señor Carlos hace una denuncia fuera de la comunidad sin conocimiento de los comuneros o de las autoridades. La gran mentira del señor Carlos Hoyos es el que viene engañando a diferentes ONGs. La verdad es que el señor Wilson Barbarán ha sido nombrado por la comunidad, legalmente ha sido nombrado como jefe de la comunidad, no el señor Carlos Hoyos. El señor Carlos Hoyos está endiosando en un cargo que él haya terminado. El 2021 se termina su mandato, de 3 años más son 6 años. Entonces ahora 3 años más, no ve ¿de qué estamos hablando nosotros? ¿En qué podemos creer nosotros? ¿En la justicia? Lo que en realidad destacan estos líderes de la comunidad de Santa Clara de Uchuña, entrevistados en pleno centro de la población, es todo lo contrario. Una mutua cooperación entre la comunidad y las empresas privadas que limitan con su propiedad. La empresa privada nos viene ayudando en temas de tanto como en alimentación. Nosotros mismos pedimos por el tema de invierno, nos viene apoyando con un poco de alimentación para todos los comuneros. Los comuneros ahora cuentan con una carretera en constante mantenimiento que les permite una salida a la capital ucayalina en plena temporada de inundaciones. Estas ONG no han hecho ni qué tipo de trabajo dentro de nuestra comunidad, ¿no? Ellos siempre han venido engañándonos hasta que piden beneficios para la comunidad, sin embargo todo queda para ellos. En nuestra comunidad no invierten ni qué tipo o no han hecho siquiera un proyecto para beneficios de la comunidad o para beneficios de nuestros niños, ¿no? Hoy en día nosotros estamos caminando, en pleno invierno, estamos caminando por la carretera. Gracias a la municipalidad, convenio busca con los pequeños empresarios de arroceros, productores de arroceros, hay empresas privadas, y ellos también ponen una parte
colaboran en el mejoramiento de puentes. Nosotros estamos rodeados de las empresas y vivimos tranquilos, no hay ningún problema. Otro beneficio que trajo la vecindad y buena relación de la comunidad con empresas privadas es la donación de una posta médica que actualmente ya realiza hasta 25 atenciones médicas por día con el personal del MINSA. Y la mentira también es que ellos dicen que nosotros tenemos solamente un local construido para decir que es una posta médica, lo cual no es un local para nosotros. Para nosotros es una infraestructura enormemente bien hecha para el establecimiento de salud que actualmente ya se encuentra atendiendo a toda la población. Tenemos una posta médica que está construido, que ese grupo de personas para hablando que es una fantasma, que es un elefante blanco, pero sin embargo la comunidad se está beneficiando hoy en día acá dentro de la comunidad. La posta que se pertenecía a Caribe, nosotros la gente se iba allá caminando por trocha, pero hoy en día lo tenemos acá dentro de la comunidad, que está a servicio del pueblo. Entre los proyectos de la comunidad para conseguir su independencia económica figura la implementación de un canopy sobre la laguna, cuya primera torre ya está construida. Sin embargo, la campaña de desprestigio promovida por algunas federaciones está trayendo abajo sus planes de atraer turistas a su comunidad. Porque los turistas no pueden venir porque internacionalmente lo conocen a Santa Clara de Uchuña como una comunidad liosa, una comunidad que no presta seguridad, pero eso es una gran mentira, es una farsa. Habían comentarios que decían que nosotros estamos como secuestrados, eso es una gran mentira, porque ya la Policía Nacional se hizo presente. Eso es lo que queremos nosotros, tener una buena viabilidad y buscar proyectos, ¿cómo te puede decir? Un proyecto de turismo o un proyecto de agricultura. Por el contrario, los años de vivir bajo la influencia de federaciones indígenas y ONGs que aparentemente promovían el conflicto y que ahora protestan por la visita de la embajadora no les trajo ningún progreso, aseguran. A estas ONGs, ¿no? Como FECONAU, AIDC, FPP, esos son los que están dañando nuestra imagen de nuestra comunidad. Para que ellos puedan seguir denunciando y sacando más dinero a nombre de nuestra comunidad y beneficiándose más de nuestra comunidad. Esta población shipiba cuenta que se desafilió de la Federación Indígena Local, FECONAU, el 2017 y el 2022, por las razones siguientes. Porque ellos nos venían engañándonos. Toman el nombre de la comunidad Santa Clara de Uchuña como si fuera Santa Clara de Uchuña, es un mercado para ellos. Entonces eso mirando ya nosotros no vamos a vivir engañados. Nosotros ya hay que mirar, estamos mirando más allá, estamos abriendo los ojos por cómo se puede trabajar, porque ya no podemos tener esa clase de personas tomando el nombre de las comunidades, agarrar un grupito de personas y ir, estos son los que están luchando. La lucha no hay contra nadie acá, señores, la lucha es contra la naturaleza se llena agua, todo esto. En conclusión, la comunidad de Santa Clara de Uchuña desmiente los comunicados que motivaron la visita de la funcionaria y está abierta a recibir a los visitantes que deseen arribar a sus tierras. Tú mismo estás acá en el lugar de los hechos de Santa Clara de Uchuña, no nos ves peleando, nos has encontrado una faena, trabajando con todos los comuneros de la comunidad. Esos son los comuneros que verdaderamente piensan en el desarrollo de la comunidad, no en el lío. Sudaca, Perú. Buen periodismo.